existen dos tipos de personas, ¿no? El primero, que es el que busca el beneficio propio a través de otras personas, y el segundo que busca beneficiar a otras personas, ¿no? A veces de manera genuina. Y algo que aprendí también con los años, con la experiencia, desde que estoy en la universidad también, es que la marca empieza cuando una persona puede suplir una necesidad a través de un gesto, a través de una acción tuya, ¿no? Y a veces nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Hasta que la persona realmente demuestra o refleja que hemos dejado una huella, ¿no? Un impacto. Y yo antes pensaba que la marca personal era simplemente creerse lo máximo o simplemente venderte como si tú fueras la pieza clave en cualquier contexto, independientemente de lo que estamos pasando en ese momento, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta, ¿no? A raíz de mi experiencia, como le había comentado, es que la vida no es como en la universidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la universidad podemos ser como que bastantes populares, hablamos de, sí, que tengo los contactos, ay, que voy a trabajar en la empresa de mi familia, ¿no? Entonces uno a veces confunde tener una buena marca con popularidad. Y cuando ya llegas a la realidad que es post estudios, ya cuando estás empezando a buscar trabajo, es totalmente diferente, porque uno puede llegar a tener los contactos, pero una vez que ya llega ese contacto, o sea, llegas, por ejemplo, a un proceso de selección o a una empresa para que te evalúen, ellos van a querer ver, oye, pero ¿cuál es tu contenido, no? ¿Cuál es tu marca? O sea, realmente, ¿qué te hace diferente a comparación de otros candidatos que también están participando acá, que de repente no han llegado por contacto, sino simplemente por la convocatoria? Entonces, es ahí, ¿no? ¿Cómo es que nosotros marcamos la diferencia con lo que podemos ofrecer? Entonces, nosotros somos dueños prácticamente de nuestra marca. No hay otra persona que nos vaya a empujar o otra persona que vaya a venir a decirnos, oye, haz esto, ¿no? Siempre se empieza por nosotros mismos. Entonces es como que nosotros somos dueños y somos directores de nuestra marca personal y eso es algo que aprendí, ¿no? Hay una frase que me encanta que es de Jeff Bezos, que aquí como dice en la pantalla, que es que tu marca personal empieza cuando otras personas empiezan a hablar de ti sin que tú estés en esa habitación, ¿no? Porque eso realmente como que te puede definir. Y creo que también muchas veces, seguramente, no sé si les ha pasado ahora que ya están empezando a buscar trabajo, de repente han entrado a una empresa, pero siempre va a haber un momento en donde un área de una compañía, y esa área de marketing, comercial o logística, va a desarrollar como una cara al servicio, ¿no? Es como que a veces pasa algo, ¿no? De repente hay algún inconveniente, un problema, y vas a escuchar muchas veces que no dicen, oye, ya, busca al gerente, ¿no? Busca al gerente del área para que te pueda ayudar. Usualmente es como que, oye, dile a Paloma que te ayude. Paloma te puede ayudar en esto. Ah, sí, sí, Paloma tiene un montón de disposición, háblale a ella mejor. ¿Por qué? Porque Paloma ya está desarrollando una marca, está dejando una huella porque de repente antes ha demostrado mucha disposición, mucha apertura para poder ayudar. Entonces, esa disposición, ese estilo de liderazgo, como que natural, porque a veces no tenemos el título de líder, sino que simplemente lo demostramos porque tenemos esa habilidad, hace que dejemos una marca, ¿no? Una huella. Entonces las personas nos reconocen y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo siento que Paloma es la cara del área porque ella está dejando un impacto con su marca. Entonces ya no buscan al líder, al jefe o al gerente, sino buscan a otra persona que puede ser inclusive asistente, analista, pero simplemente esa persona está generando un impacto, está dejando una huella, ¿no? Y esa huella está haciendo que las personas la empiecen a... Entonces, ¿cuáles son los componentes de la marca que van a construir tu reputación, ¿no? Lo primero es el autoconocimiento, ¿no? O sea, tú tienes que ser consciente de qué es lo que te define a ti como persona. Y un ejercicio muy bueno es poder acercarte a personas con quien tienes bastante confianza, claro, no cualquiera, y preguntarles, ¿no? Oye, ¿cómo es mi experiencia? ¿Cómo es tu experiencia, perdón, siendo mi amigo, ¿no? O sea, ¿qué te parece? ¿Qué te parezco yo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de repente? O simplemente cuéntame tu experiencia de yo siendo tu amigo. Entonces, ese tipo de conversaciones yo sé que pueden ser a veces profundas y difíciles también de iniciar, pero realmente te dan como una guía, ¿no? A veces te pueden dirigir a qué es lo que vas a hacer tú o quién eres tú como persona principalmente. Lo otro vendría a ser la personalidad, ¿no? ¿Cómo eres tú? Hay diferentes patrones de diferentes combinaciones de personalidad que, por ejemplo, puede ser alguien que, no sé, de repente es súper noble con las personas, tiene de repente mucha disposición a hacer como acciones para la sociedad, o de repente es una persona muy directa, de repente es una persona que absorbe mucho y comparte poco, es introvertido, es reflexivo, hay otras personas que de repente son a todo dar. Hay diferentes combinaciones de personalidades, puedo hablar de hasta de 30 tipos de combinaciones y es bastante. Entonces, cada uno actúa en base a estos patrones o estos estilos de comportamiento y personalidad. Por eso es súper importante tener eso identificado también para buscar qué tipo de especialidades, qué tipo de áreas se acoplan a mi estilo o a mi forma de ser. Si es una persona introvertida, por ejemplo, o de repente que es muy reflexiva,
no lo voy a mandar de repente, o esa persona no va a estar muy interesada en entrar al área comercial, ¿no? Porque el área comercial tienes que negociar, tienes que hablar con mucha gente. Entonces ahí se puede volver algo complicado. Si es una persona que de repente le gusta hablar mucho, que es extrovertido, que es el clásico amiguero del grupo, no lo vas a mandar de repente al área de contabilidad. Puede que sí le guste, pero el momento, obviamente, yo lo digo porque esto te va a ayudar también, o sea, tu estilo de personalidad o tu tipo de personalidad te va a ayudar a definir qué es lo que te podría gustar dentro del mercado laboral, ¿no? Y finalmente tenemos el valor agregado, ¿no? O sea, ¿qué te hace diferente tu competencia? Y yo lo que siempre digo es que hay mucha gente que estudia la misma carrera. O sea, ¿cuántas personas estudian la carrera de psicología, por ejemplo, solamente a nivel de Lima, ¿no? Un montón. Ahora a nivel nacional y ahora a nivel Latinoamérica, porque ahora también hay un montón de empleos que son remotos y que inclusive de Colombia pueden contratar a un peruano. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? O sea, todos estudian la misma carrera que tú. ¿Cuál es su valor diferencial? ¿Dominas un idioma que puede ser? No sé, de repente manejas alguna herramienta que otras personas dentro de tu competencia no manejan. Entonces, poco a poco podemos encontrar esos aspectos que nos hacen diferentes, ¿no? Algo que nosotros, con lo que nosotros podremos generar un valor. Lo principal aquí es poder determinar cuáles son tus principales fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace destacar frente a otras personas? ¿Cuál es tu fuerte prácticamente, ¿no? Las debilidades vendría a ser algo que te falta, algo que de repente tu competencia sí tiene y a ti te está faltando y por qué, ¿no? Ahora vamos a ver también un ejemplo de ello. Las oportunidades obviamente vendrían a ser cosas a tu favor, que las puedes utilizar, o sea, recursos de repente, o tienes oportunidades de estudiar en el extranjero, ¿no? O simplemente tienes más oportunidades a comparación de otras personas, pero dentro de tu competencia, es decir, dentro de las personas que tienen la misma formación que tú y que están apuntando a la misma especialidad que tú. Y las amenazas ya vendrían a ser cosas que tú no puedes controlar, que sí podrían repercutir de manera negativa en tu vida, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo con mi propio FODA, porque a veces hay gente que dice, no, pero no entiendo. Aquí lo vamos a poner. Mi FODA personal. ¿Cuáles son mis fortalezas? Tengo la carrera universitaria que me ayuda, claro, a encontrar oportunidades laborales. Tengo experiencia en atracción de talento en más de 4 sectores. ¿Esto en qué me ayuda? De que de hecho yo he desarrollado como que diversidad de conocimientos por cómo funciona recursos humanos o atracción de talento en diferentes sectores como consumo masivo, servicios, salud y telecomunicaciones. Entonces, eso me ayuda también a unificar y a crear nuevos conceptos. Entonces, eso sí podría ser una fortaleza. Soy bilingüe también. Hay mucha gente que sí dice que maneja el inglés, pero de repente a la práctica les dicen, oye, sí, yo tengo el inglés intermedio, pero cuando llegan a una entrevista de repente es básico, ¿no? Porque no lo practican. Mucha gente también dice, oye, pero yo terminé el británico, pero lo terminé hace 5 años y ya no lo practico. Entonces, ¿realmente ese es su nivel? Entonces, por eso aquí yo lo pongo porque sé que es una fortaleza mía, es lo que me destaca ahorita, ¿no? Luego, tengo especializaciones y también soy creadora de contenido, tengo conocimientos en marketing. Ahora que yo creo contenido desde hace más de un año, a pesar de no haberme especializado en lo que es marketing, puedo tener conocimientos en ello y eso me puede ayudar también en una compañía. Si yo entro, por ejemplo, recursos humanos en una empresa y ven que yo tengo redes sociales o simplemente contenido y seguidores, le pueden decir, no, oye, puedes de repente ayudarnos también con la parte de marca empleadora, charlas o simplemente creación de contenido. Y sí, de hecho me pasó cuando yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones, les ayudé a poder hacer videos y también fomentar lo que es la empleabilidad, ¿no? Para otras personas dentro de la compañía. Entonces, fue como que tenía un rol compartido, ¿no? Tanto dentro de recursos humanos y también para lo que es marketing, marketing comercial. Entonces, esto me pareció súper interesante y se puede trasladar a otras compañías. Luego, en las oportunidades, facilidad para poder crear contenido, simplemente red de contactos, estoy afuera, ¿no? Eso vendrían a ser cosas que están o recursos que tú tienes a tu favor y cómo lo puedes explotar. Las debilidades, como todo el mundo lo tiene, manejo y gestión del tiempo, todavía es algo que me cuesta, establecimiento de límites, cuando de repente tengo muchas tareas, carga emocional por temas familiares, que también es algo que se puede repetir en muchas personas, e inexperiencia en HR Analytics, que esto ya es algo bastante específico, ¿no? Pero tenía que ponerlo como ejemplo, que en este caso de ustedes, si es que están llevando alguna especialización o es que están estudiando una carrera relacionada, por ejemplo, supply chain, o de repente finanzas o contabilidad, ya ustedes lo van a adaptar a su carrera, ¿no? Pero ese es un ejemplo mío. Y las amenazas que pueden ser cosas que ya están fuera de tu alcance o fuera de tu control, ¿no? Por ejemplo, hay demasiada competencia, todo está avanzando muy rápido, tengo que hacer de repente especialización tras especialización porque cada vez hay más egresados de la carrera y tengo que hacer algo para destacar, ¿no? Entonces eso puede ser un ejemplo. Y la situación política, ¿no? Que a veces es algo que nosotros no podemos controlar claramente. ¿Cómo es un currículum de un candidato empleable, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero yo mando mi CV y no me llaman.
Entonces no sabemos qué es lo que puede estar pasando. Lo más importante aquí es que tengas primero identificado tu perfil profesional. Cuando en una entrevista les preguntan, oye, cuéntame de ti, ¿no? Cuéntame un poco cómo llegas, ¿no? Cuéntame de tu perfil. Esta respuesta es básicamente la misma que vas a tener en tu hoja de vida. Es simplemente un resumen de ti, pero esta vez va a ser a nivel de formación académica, tu experiencia, tus principales conocimientos y qué es lo que tú puedes aportar en diferentes empresas. Volviendo a la parte o al concepto de marca personal, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer para poder suplir mi necesidad, perdón? ¿Qué tienes tú para que la empresa diga, quiero contratarte a ti? ¿Qué tienes tú para que en la vida cotidiana, no sé, te puedan dar algo a ti y no a otra persona? Porque tú eres un activo importante. Entonces, ese resumen es súper importante que esté identificado y colocado en el CV, en la parte superior después de los datos. La experiencia profesional, ¿no? Hay personas que de repente solamente ponen el puesto, la fecha, y no ponen el contenido, como por ejemplo las principales funciones, los logros. Entonces, ¿cómo voy a saber qué has hecho diferente en la compañía si has colocado algo que puede tener un asistente contable en 50 empresas diferentes aquí en Perú? Entonces, qué interesante tiene tu perfil ya desde la experiencia. La permanencia en las empresas, ¿esto a qué me refiero? Hoy en día las empresas valoran muchísimo a personas que tengan un bajo nivel de rotación en su CV. ¿Qué me refiero con rotación? Que las personas no se muevan de una empresa a otra con menos de 3 meses, menos de 6 meses, porque me va a dar un indicador de que la persona es mucho más estable en una compañía si es que me demuestra que se ha quedado en experiencias por más de 6 meses de repente, o al menos un año, o de repente 2 años, que es lo permisible, ¿no? Y está bien, porque esto le va a permitir a la empresa decir, esa persona se va a quedar en la posición para la cual yo lo estoy buscando, o de repente al poco tiempo se va a ir porque su CV me ha venido demostrando que no dura más de 3 meses en el puesto. Entonces, ese es un indicador sumamente importante que las empresas toman en cuenta. Ahora, hay excepciones, porque mucha gente me dice, pero, o sea, yo he tenido trabajos temporales, ¿eso quiere decir que no me van a considerar? No, porque el trabajo temporal se sabe que es temporal, tú tienes que especificarlo en tu hoja de vida y también mencionarlo en entrevista para que ellos sepan que eso era por proyecto, que iba a ser temporal y que simplemente te quedaste ese periodo y te tocó salir porque ya habías cumplido el objetivo de esa posición. Pero acá es cuando es una posición estable y tú decides retirarte al poco tiempo, ¿no? Entonces, siempre que sea temporal, la idea es especificarlo en la hoja de vida. Las competencias técnicas o las herramientas informáticas, por ejemplo, que está dando la hora hoy en día, ¿no? El Power BI, todo lo que es el SQL, todo lo que tiene que ver con analítica de datos, porque eso es lo que realmente las empresas buscan hoy en día. Las empresas cada vez quieren tomar más decisiones a través de la data. ¿Y cómo obtenemos data? Utilizando estos programas que nos van a arrojar dashboards para poder tener mejor visibilidad y tomar decisiones, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros encontremos qué es lo que las empresas necesitan hoy en día, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo? Y en realidad estos cursos hasta los pueden encontrar de manera gratuita en YouTube o en diferentes plataformas y solamente se meten y pueden aprender a nivel teórico y aplicarlo en el trabajo. De repente su rol en el trabajo no tiene nada que ver con la parte de datos, pero de repente tú como valor agregado, porque quieres hacer algo diferente, quieres analizar información y cómo lo haces manejando esos programas o aprendiendo sobre esos programas. Y el número 5, los logros. Hay personas que me dicen, no, pero yo he sido practicante, ¿por qué debería colocar logros? Y sí, sí se entiende, porque al ser practicante como que aún no estamos en esa curva de aprendizaje y no necesariamente vamos a lograr algo significativo en ese periodo de prácticas. Pero sí tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. La idea sería decir a tu jefe, ¿no? Oye, estoy haciendo estas funciones ya por este tiempo, me gustaría hacer algo más, porque a veces no te dan la oportunidad si tú no les dices nada. Pero si tú te acercas a tu jefe y dices, me gustaría hacer otra cosa, de repente me gustaría acompañarte en esto, hay algún proyecto que de repente necesites apoyo, ya estás demostrando esa iniciativa. Y esa iniciativa se puede convertir en un logro que lo puedes colocar en tu CV. ¿Realmente en la entrevista estás demostrando parte de lo que está en tu hoja de vida o es una persona totalmente diferente? Por eso es que aquí también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque muchas personas colocan de repente muchas competencias en el CV y cuando llega el momento de la entrevista es como que las expectativas fueron bastante altas por todo lo que vi en su CV, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo primero? O no diría lo primero, pero una de las cosas más importantes que las empresas evalúan es el match cultural. Si es que yo realmente puedo ver que el candidato se va a adaptar al estilo, al tipo de negocio y los valores que tengo yo en mi empresa. Si es que veo que el candidato no se va a acoplar
al tipo de negocio, o sea, el ritmo de negocio prácticamente, al concepto, a los valores, a los principios, no lo voy a contratar porque voy a preferir a alguien que se incline más o alguien que de repente sí pueda encontrar o hacer un match entre sus principios y los valores de la empresa. Pero si no encuentras ese match o simplemente esa motivación por querer ser parte de la compañía, porque de repente no te gusta mucho el concepto de negocio, pero estás postulando porque necesitas empleo y está bien, pero si es que el empleador nota que no tienes esa motivación suficiente por ser parte del concepto de negocio de ellos, porque claro, ellos van a querer que tú seas parte de la transformación que ellos tengan como empresa, van a preferir a otra persona que de repente tenga mucho más interés. Por eso es que es súper importante, y seguramente lo han visto en todos lados, es que ustedes averigüen sobre la empresa, investiguen qué es lo que hacen, cuáles son las últimas noticias, qué es lo que está haciendo que esta empresa destaque ahorita, ¿no? Cuáles son las últimas noticias que acaban de sacar, cómo está creciendo, si está solamente en Perú o está también en otros países. Entonces es súper importante que vean esta información para que pueda ser un recurso útil en su entrevista. Número dos, las competencias acorde. Muchas personas seguramente en una entrevista, cuando les preguntan, oye, ¿cuáles son tus principales fortalezas? Y vienen con las fortalezas de, sí, yo puedo trabajar en equipo, soy puntual, soy ético. Y estas competencias en realidad son competencias que todas las empresas necesitan, o sea que son más que todas las competencias generales. Pero ¿cuáles son las competencias acorde o específicas, ¿no? Que realmente tú sepas anclar cuáles son las competencias o habilidades que necesita esa posición de marketing, que necesita esa posición de finanzas o que necesita esa posición de supply chain. Si yo estoy entrando a una posición para supply chain que vendría a ser para logística, todo lo que es abastecimiento, no voy a demostrar o no tengo por qué demostrar que una de mis competencias es la creatividad, ¿no? O que soy muy buena para el diseño. ¿Por qué? Porque eso no le va a servir a alguien de supply. Lo mismo yendo a marketing. De repente no buscan una persona tan numérica y simplemente buscan a alguien que tenga esa maña para la publicidad, para el diseño. Esta persona llega y dice mm, que es como que más orientada a los números, que no le gusta hablar mucho. Entonces ya me está demostrando un perfil un poco más introvertido, más reflexivo, ¿no? Y eso no necesita un área de marketing. Un área de marketing o comercial necesita alguien que sea muy pilas, que sepa comunicarse a todo nivel, porque va a tener que presentar propuestas, no solamente con su jefe, sino con otras áreas, traer nuevas ideas, investigar lo que hace la competencia para poder actuar rápido y poder implementarlos ahí. Entonces son diferentes competencias y hay que saber identificar qué pide esta posición a la cual yo estoy postulando. ¿Y cómo lo puedo saber? Siempre en las convocatorias van a ver cuáles son las principales funciones de una posición. Y con las funciones ustedes pueden inferir, ok, están buscando a alguien que sea como que bastante analítico. ¿Por qué? Porque acá dice que tengo que ver análisis de indicadores, KPIs. Me está diciendo que tengo que ser alguien como que bien orientado al detalle. O, ¿qué cosa me dice? Que tiene que tener esa disposición de traer nuevas propuestas, nuevas ideas. Como que cada 6 meses que tenga la idea de trabajar en un proyecto nuevo. ¿Qué me está diciendo? Innovación, comunicación también, porque para poder trasladar una propuesta hay que saber hablar. Entonces ya solamente con esas funciones tú vas infiriendo qué competencias me está pidiendo. Y así alejarnos de las competencias que son muy generales, como la puntualidad, porque necesitas ser puntual para todo tipo de empleo, y alejarnos también de las competencias de otras áreas, que sí puedes tener, pero que no son exactamente lo que pide en ese momento la posición a la cual tú postulas. Luego vienen las competencias blandas acusadas al rol, ¿no? Las competencias blandas en realidad es prácticamente lo mismo, solamente que tenemos competencias técnicas, que puede ser, por ejemplo, lo que es el diseño o simplemente el manejo del Adobe, que puede ser para marketing. Y luego tenemos las blandas, que son todo lo que es pensamiento estratégico, el pensamiento crítico, manejo del tiempo, adaptabilidad. Entonces, esas competencias son muy demandadas hoy en día, que también voy a hablar de eso en un momento, y hay que saber ajustarlas a lo que está pidiendo esa posición. Por ejemplo, si es de contabilidad, no creo que te pida o no creo que pida a una persona que tenga un alto nivel de comunicación. De repente va a preferir a alguien que tenga una capacidad numérica mucho más desarrollada, no porque es contabilidad. Entonces ahí hay que siempre saber cuáles son las competencias según cada rol. La trayectoria y evolución profesional es básicamente qué crecimiento o qué tipo de trayectoria ha tenido la persona dentro de su carrera desde que ha empezado a estudiar porque de repente ha hecho prácticas, si ha hecho línea de carrera, si ha crecido, desde que o hasta que egresó a la universidad y encontró otro empleo, cuál ha sido simplemente su línea de tiempo, por así decirlo. Y número 5, que no es el menos importante, es el entendimiento del negocio. Es decir,
¿Esta persona realmente entiende qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cómo puedo destacar en una entrevista, no? Pongo entrevista virtual porque en realidad la mayoría de entrevistas hoy en día son virtuales. Hay algunas que sí son presenciales, pero son pocas. Lo primero es siempre estar en un espacio cómodo y sin distracciones, porque siempre o nunca falta la persona que de repente se ubicó en un cuarto que de repente no tiene suficiente luz, o que de repente hay mucha bulla porque no se preparó con tiempo, entonces se ubicó en donde pudo, ¿no? Que tiene distracciones, entonces desde ahí ya tu nivel de concentración durante la entrevista va a bajar mucho y te va a perjudicar. Número dos es investigar a la compañía, ¿no? Que lo había explicado hace un momento, que es clave, ¿no? Para cada industria. A veces uno dice, no, pero ya me siento más confiado en las entrevistas, ya lo voy a dar como que más. No me voy a preparar mucho porque si no luego me sale mal. No, eso lo escucho siempre. Siempre investiguen a la compañía y adecúen sus respuestas a lo que esa empresa quiere escuchar. No memoricen las respuestas, que sean naturales. Hay personas que se les puede complicar un poco hablar en entrevistas y es normal, porque como les mencioné también, es parte de tu personalidad, ¿no? Si eres una persona más reflexiva, más introvertida, te puede costar interactuar o simplemente desarrollar tus habilidades sociales. Entonces, para esas personas siempre les recomiendo anota en un post-it cuáles son como que las palabras claves de tus respuestas, o al menos apunta la pregunta y solamente la primera línea o las primeras palabras es lo que vas a responder y luego solamente palabras claves. Entonces, eso te puede orientar mucho mejor al momento de que te toque una de estas preguntas, ¿no? Ya tienes una guía. El lenguaje corporal también es clave. Hay personas que son muy buenas técnicamente, que son, por ejemplo, las personas que están en TI, ¿no? Que les interesa mucho tecnología, voy a poner de ejemplo, y al momento de querer comunicar, de repente no se les entiende muy bien, o quizás no tienen un buen tono de voz, o sea, se les escucha plano en su comunicación, no utilizan las manos, no sonríen, no hacen contacto visual. Entonces, la comunicación no solamente es verbal, sino también actúa el lenguaje no verbal, que es todo lo que nosotros podemos hacer o simplemente la dinámica que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y eso es sumamente importante para que podamos transmitir esa confianza, ¿no? En lo que estamos hablando. Número 5, siempre tomar la iniciativa en romper el hielo. Si vemos que de repente el entrevistador no tiene esa iniciativa de querer hacer ese small talk, como se le dice, antes de empezar la entrevista, tú puedes tomar esa iniciativa, ¿no? Como de repente te va a decir, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y respóndele, no le digas solamente bien, ¿no? Y te quedes ahí. Después también devolver la pregunta, sí, ¿cómo estás tú? No, yo estoy muy contento de estar acá, cuéntame hace cuánto tiempo estás en la compañía, ¿no? ¿Estás trabajando remoto o tú vas a la oficina? Hay diferentes preguntas que uno puede hacer para poder romper el hielo antes de empezar la entrevista para que te sientas mucho más cómodo y con menos tensión. Número 6, ¿cómo puedes aportar valor en el puesto? No estamos hablando solamente de cómo adaptar los principios que tienes tú con el principio o concepto de negocio de la empresa, sino qué puedes hacer diferente en esa posición de finanzas que te están contratando, o en esa posición de contabilidad o esa posición de recursos humanos. ¿Cuál podría ser tu valor agregado? Como lo dije en un inicio, manejas un idioma a la perfección, manejas alguna herramienta que podría hacer que ellos tengan mejores resultados en menos tiempo. Y número 7, siempre hazle seguimiento a tus procesos. Una vez que haya terminado tu entrevista, es recomendable que puedas escribir a la persona encargada del proceso luego de 3 días para que tú puedas tener un alcance sobre cómo va tu proceso. Le escribes y le dices, me gustaría saber cuál es el estatus del proceso por el cual yo estoy participando. Hace unos días tuve la entrevista con esta persona para esta posición y me gustaría saber cuál es el alcance, ¿no? Siempre hacer seguimiento porque a veces los recursos humanos no hacen ese seguimiento, no te dicen, oye, por si acaso todavía sigues en el proceso porque no tienen el tiempo de hacerlo. Manejan tantos procesos, pueden manejar hasta 20, 25 procesos, no le van a dedicar ese tiempo para poder llamarte y decirte ese es el estatus. Por eso es que tú vas a tener esa libertad de poder escribirles, ya sea por correo, si tienes un número, no llamar, yo prefiero que escriban o manden un mensaje, o pueden mandar un correo también. Y seguramente la persona va a tener toda la disposición para poder decirles cuál es el estatus.